Buenas noches. En Cantabria desde La Solana vamos a abordar una serie de novedades que yo creo que todas ellas tienen gran importancia para Santander y para Cantabria, relativas al Museo de Arte Santander, el conocido como MAS, porque en las últimas semanas se han producido, como he dicho antes, unos acontecimientos que creo que merecen la pena ser relatados y puestos en valor. Y, lógicamente, para hablar del MAS, nadie mejor que su director, Salvador Carretero. Buenas noches. Buenas noches. Que es quien conoce a fondo lo que está sucediendo en este Museo de Arte Santander. Bueno, por empezar por uno de los temas que han estado en la punta de la actualidad y que yo creo que merecen una explicación más extensa, está todo el movimiento en torno al pintor Iturrino, un pintor santanderino que además, bueno, coincide la publicación de un libro, este libro que tengo yo en la mano, sobre este artista, una donación importante que se ha hecho para el museo y, por tanto, la puesta en valor de Iturrino. ¿Cuáles han sido estas novedades en torno a este pintor santanderino muy conectado con el País Vasco? Bien, bueno, Francisco Iturrino es uno de nuestros grandes artistas cántabros, por todos conocido. Quizá puede ser tildado del único artista vanguardista en sentido estricto que tenemos en nuestra prolífica historia del arte cántabro. También lo es María Blanchar, aunque es un poco tardo vanguardista, pero es un concepto que, bueno, podríamos hablar sobre la cuestión. Hace 2 años celebramos el 150 aniversario de su nacimiento con una exposición en el espacio MEVAS, en el MAS, exponiendo los 4 magníficos lienzos que tiene el museo, además de grabados y dibujos. Y como acabas de decir bien ahora mismo, acabamos de presentar hace pocos días una muy generosa donación al MAS en propiedad de un óleo, un retrato de la madre del artista pintado por el propio Francisco Iturrino. La donación la ha hecho Alberto Robles Iturrino, nieto de Francisco Iturrino, que vive en Mallorca, y a él le gusta que le llamemos Tito Robles. De hecho, en la conferencia, en la rueda de prensa, el propio alcalde, pues muy agradecido, el propio Tito le instó a que le llamara así. Y la verdad que fue un gesto como otro de los tantos y tantos, porque no olvidemos que de las 2.200 piezas que tiene en propiedad la colección del MAS actualmente, pues yo calculo que el 80% es producto de estas muy generosas donaciones, y esta es una más, que no es una más, evidentemente, porque se trata de Iturrino. Se trata del retrato de su madre, como digo, Joaquina González Iturrino, perdón, Joaquina González, que se la denominaba santanderina, se la conocía como la perla de la Blanca, por su porte, por su belleza. Referido a la calle La Blanca, supongo. A la calle La Blanca, efectivamente, que era donde vivían. Iturrino vino al mundo pues en la cuesta de la Atalaya. En ese momento sus padres estaban aquí, su padre era de Motrico y él era ingeniero, atendiendo no solamente el faro de Cabo Mayor, sino otros faros, y estaba aquí destinado, ¿no? Y tuvimos la alegría de presentar este retrato que habrá que restaurarlo, y ahora se acaba de introducir en el taller permanente del MAS, y lo presentaremos más adelante cuando ya esté intervenido. Y además, como también has dicho, hemos presentado un libro realmente interesante, un libro que es una novela escrito por Enrique López Viejo, que falleció hace muy poco tiempo, muy pocos meses, y le hicimos un recuerdo el mismo día, ese día dedicado a Iturrino, le hicimos un sentido recuerdo. La biografía ahora mismo está a disposición de quien le interese en el propio MAS, y es muy interesante, como digo, porque se lee muy fácil y muy bien y con datos nuevos. Y no quiero ser pesado, pero recordar también que en el mes de abril tuvo lugar en Cagnes-sur-Mer, la localidad al lado de Niza, donde vivió los últimos momentos Iturrino, gracias a la intervención de su gran amigo Matisse, que le buscó una casa en Cagnes-sur-Mer porque él necesitaba, después de haberle amputado una pierna en 1920, él fallece en el 24,
pero necesitaba de una climatología mejor que la que tenía en París, donde residía. Y se localizó su casa, se localizó la sepultura donde estaba enterrado, que se desconocía en ese momento, se localizó en el antiguo cementerio de Cagnes-sur-Mer, y fue un día, el 9 de abril, un día muy especial donde nos reunimos, bueno, que se reunió casi toda la familia Iturrino, y tuve la suerte de estar allí, pues disfrutando en realidad de ese día. Con lo cual han coincidido varias cosas sobre este magnífico artista, del que tenéis, por cierto, en el Ateneo una excelente obra, una brillante obra. Bien, ¿y qué significa Iturrino en el mundo del arte, en la historia del arte reciente, lógicamente, y qué supuso su vinculación con Santander? Bien, vamos a ver, Iturrino es muy importante. A veces digo en algunas conferencias que si hubiera sido francés estaría en otro sitial que le corresponde, en un sitio que le corresponde. Un hombre de ruptura, un hombre que se formó en Bélgica, en otro centro artístico mundial en ese momento revelador, relevante, contactó con simbolistas belgas y luego con simbolistas a mediados de la última década del siglo XIX franceses, el Charles Péladan, entre otros. Incluyo aquí a un personaje muy interesante, del que he hablado en alguna ocasión y he escrito alguna cosa, que es José Cabrero y Mons, que fueron íntimos amigos y que le abrió muchas puertas en París, sobre todo, y le presentó a muchos artistas simbolistas. Francisco Iturrino enseguida, a finales del siglo XIX y principios del XX, bueno, contacta con toda la vanguardia de la época. De hecho, en 1901 expone en la Galería Boyard de París con Picasso. Picasso entonces, con 21 años, era un total desconocido. Iturrino le lleva 10 años y el conocido en ese momento era Iturrino. Se alaba mucho la obra de Picasso, del joven malagueño, como se dice entonces, según las crónicas de la época, pero Iturrino ya era un artista asentado, ya estaba rompiendo y atento a las rupturas y a la vanguardia de su momento, que vivió personalmente in situ. O sea, tenemos esa enorme suerte. Es José Cabrero, y ya lo hilo otra vez a Santander, el que le invita al Ateneo a exponer y organiza una exposición ya en el 24, cuando ya ha fallecido, pero ya la había invitado. Consecuencia de ello es la pieza que tiene la colección del Ateneo. Por eso es interesante y oportuno la persona de José Cabrero y Mons. Iturrino siguió, íntimo de Matisse, como he dicho, con su propio fauvismo, del que participa total y absolutamente, de forma técnica, conceptual e iconográfica, con una iconografía realmente sorprendente y atractiva y especialmente interesante. Hemos tenido la fortuna de poder organizar exposiciones sobre él en varios sitios, y estamos también planteándonos la oportunidad de poder trabajar tanto en España como en Francia a una exposición importante. Bueno, pero además de Iturrino ha habido también otras exposiciones importantes. Una de ellas, yo creo que sobre Solana, fundamental. ¿Qué novedades ha habido en torno a ese otro pintor, aunque nacido en Madrid, santanderino, como es Solana, Gutiérrez Solana? Sí. Vamos a ver, el museo ha abierto hace ya 3 años un espacio que es el espacio Génesis, que, incardinado en lo que es la propia colección permanente, pues organizamos pequeñas exposiciones temporales con obra de los grandes artistas cántabros con la propia colección. En esas exposiciones temporales, que se localizan en la planta 2, también, además de exponer las obras de la colección del MAS, aprovechamos para incorporar alguna pieza inédita o desconocida o reveladora que nos interesa. En esta ocasión, como dices, hemos organizado una exposición titulada Solana simbolista, preguntando. Que aunque es un furibundo realista, por todos conocido, el artista de la España negra, un hombre anacrónico, etcétera, etcétera, no deja de ser un heredero, en realidad, de los grandes simbolistas finiseculares del XIX y de principios del XX. Tenemos a Rogelio de Gusquiza como uno de los grandes simbolistas españoles y europeos de su momento, también santanderino
cántabro, ¿no? que por cierto se conocieron Iturrino e Igosquiza en París, que también es muy interesante, pero bueno, lo dejamos hoy aquí, ¿no? De Solana hemos expuesto varios grabados, litografías y aguafuertes cuya completa colección posee el MAS. Un grandioso lienzo propiedad del MAS titulado Los Traperos, obra de los años 20, que también se expuso gracias a José Cabrera en una exposición del Ateneo de Santander en 1924, creo recordar, y que lo adquirió en ese momento el Ayuntamiento de Santander para su colección del museo. Pues bien, como quiera que recibimos un generosísimo depósito, no donación, depósito estable de un gran Solana, que es una procesión de Semana Santa, que un coleccionista madrileño nos ha ofrecido, y como quiera que ya es definitivo que otra familia, en este caso santanderino, la familia Quijano, doña Elvira Quijano, nos donó un gran cuadro de Solana, pues entendíamos que había que hacer una exposición dedicada a Solana. En este momento se exponen todas estas piezas, se incorporarán algunas más en el transcurso de la misma, pero porque también hemos solicitado de un gran coleccionista de Madrid La Máscara, otra pieza de los años 20 de Solana, soberbia obra, una obra magistral, y a su vez de la misma colección una pieza de David Salle, el gran artista norteamericano posmoderno, una referencia del posmodernismo, de los artistas posmodernos, pues que está precisamente inspirado en esta máscara, de Solana, para sorpresa historiográfica, en este caso española, que es muy importante esta nueva aportación. Con lo cual aquí, como tú has dicho, pues confluyen un montón de cosas. Esta exposición temporal, planteando una nueva lectura u otra lectura del propio Solana, un depósito estable con un gran lienzo de gran formato, ya de los años 30, más dorado, una donación, el bodegón con Marina, de la familia Quijano, una obra soberbia, por cierto, no lo he comentado, una obra realmente formidable en el catálogo de Solana, y estos préstamos puntuales para esta exposición, además de los grabados. Bueno, y además de todo esto, otra exposición, Días de vinilo, que ya entronca con la modernidad más absoluta, puesto que esto se basa en portadas de discos, de los antiguos discos de vinilo, realizadas por artistas, entre las que está, pues, por ejemplo, la famosa de Hard Day's Night de los Beatles, exacto, hasta tantas y tantas otras. Exacto. ¿Qué valor artístico han llegado a tener estas portadas que fundamentalmente comienzan en los años 60, final de los 50, la década de los 60? Sí, antes incluso, porque el vinilo se descubre en el 39 y ya se empieza a comercializar en el 40. Eran vinilos de aquella manera, ¿no? Incluso cada uno duraba 10 minutos, con lo cual eran esas famosas cajas que no tenían ningún diseño interno, que se enfundaban en esas fundas de papel, ¿no? Pero efectivamente esta exposición que va de 1940 hasta 2016, hasta el momento actual, y que está siendo está teniendo un éxito que la verdad que no nos esperábamos, pues es reveladora en el sentido de que oferta algo como es un territorio muy popular, como es la música, en el arte, cómo se disipa el elitismo, el presunto elitismo que hay en el arte a través de este medio creativo y artístico como es la música. Hemos organizado una exposición, es una coproducción entre el Museo Patria Herreriano y el MAS, aunque han sido al final dos exposiciones muy diferentes, complementarias, y se exponen 1.500 piezas, 1.000 portadas de vinilos, más un montón de objetos, carteles, libros, postales, objetos varios de fotografías, etcétera. Todos pertenecientes a la colección de Javier Panera, que es el comisario de la exposición, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca y propietario, como digo, de toda la
la colección. Y la verdad que está siendo un momento precioso de disfrutar, porque además hemos colgado 140 a través de Spotify, 140 temas musicales que el visitante puede a través de sus móviles ir escuchando una selección de 140 temas que se pueden ir escuchando a la vez que uno va viendo cada capítulo de la exposición. La vamos a prorrogar, dado el éxito que está teniendo, las visitas guiadas, los talleres que a través del DEACMAS se han realizado. La verdad que está siendo una grata sorpresa. Y bien, y en el museo hay también otras novedades. Sí. La obra que está ya prevista realizar dentro del propio museo para, digamos, restaurarlo, modernizarlo, ubicar un ascensor del que ahora carece y que es fundamental, sobre todo para dar acceso a las personas con escasa movilidad o con problemas de movilidad. Sí. ¿Qué proyecto hay en torno a eso? Bien, estamos a la espera tiene un recorrido técnico-administrativo el proyecto, y estamos a la espera de su aprobación que anhelamos y deseamos, ¿no?, en breve. Eso va a conllevar, como se ha anunciado y ha salido en los medios de comunicación, a cerrar el museo durante una temporada breve, pequeña, ¿no?, de unos 6 meses aproximadamente, porque no deja de ser, vamos a ver, el museo desde 1991 se ha ido rehabilitando en todos sus aspectos, en pavimentación, climatización, neutralización espacial, iluminación, seguridad, sistema de seguridad, acceso, acristalamiento del acceso, etcétera, etcétera. Eso en cuanto al inmueble interno y externo. Y normalmente lo hemos venido haciendo paso a paso, poco a poco, sin cerrar el museo. Mientras se rehabilitaba una planta, lo demás seguía funcionando, porque se tiene el sentido de lo público y social, que tiene que mantenerse en lo posible abierto al público. En este caso nos ha sido imposible, por conservación de la propia colección y por seguridad de la misma, ¿no? Y vamos a tener que cerrarlo durante esos 6 meses, porque la intervención es en vertical y no queda más remedio que en esas 4, al atravesar esas 4 plantas, intervenir en esas 4 plantas, pues cerrar el museo. Va a ser fundamental en el funcionamiento del museo como ascensor y como ascensor de montacargas que va a ser, porque no solamente es ascensor, y además pues intentando en lo posible, y así está proyectado, que cuidar al máximo el patrimonio inmueble del edificio. Eso conlleva pues congelar un poquito la actividad, pero lo vamos a dedicar a cuestiones científicas. Muchas cosas que van más despacio y que no se ven o que no trascienden a la prensa y demás, pues las vamos a ir acometiendo, como son cuestiones de artistas varios, como Iturrino, Solana, María Blanchard, etcétera, etcétera, u otras cuestiones que están siendo trabajadas desde hace tiempo, pero que ahora le podemos dedicar más tiempo, precisamente. Va a requerir descolgar todos los cuadros y guardarlos en un sitio para evitar, digamos, problemas con el polvo, Exacto, preservar la conservación y la seguridad. Sí, se va a descolgar absolutamente todo, almacenar convenientemente y controlar. Todas las oficinas que van a ser afectadas, pues también requerirán una provisionalidad en otros sitios, etcétera, pero nosotros evidentemente seguiremos trabajando, todo el equipo del MAS, que aprovecho para recordarlo, porque es un equipo que trabaja mucho y duro, excelente, y seguiremos trabajando, pero ya digo, más centrados en cuestiones de tipo científico, aprovechando para invertir más tiempo. ¿Y hay alguna idea para la reapertura del museo? Sin duda, pero no podemos desvelarla. ¿Eso es secreto? No tanto secreto, pero porque ya tenemos planteadas en la comisión asesora, porque todo se presenta a la comisión asesora, pues un montón de proyectos para el 17, 18, incluso 19, es decir, no muchas cuestiones, porque los proyectos expositivos y calendario de actividades no afloran así de la noche a la mañana, o sea, requieren un trabajo previo importante, evidentemente, pero no lo podemos desvelar. Vamos a ver cómo se desarrolla, si así cuaja finalmente, que es un deseo, el tema de la instalación del acceso al montacargas, ¿no? Bueno, parece evidente que las donaciones están siendo el motor del crecimiento en patrimonio y, por tanto, también en el disfrute de las personas que van al museo, pero
el viejo proyecto de ampliar el museo hacia lo que eran los talleres de la imprenta, que sale, digamos, a la calle Cisneros. ¿Eso cómo está? Porque parece que lleva años paralizado. Bueno, paso a paso. Yo creo que bueno, se está trabajando, se trabajan muchas cosas, pero yo creo que estas cuestiones requieren de un tiempo, de acuerdos, de voluntad política, de voluntades políticas en plural, y va bien, o va muy bien, paso a paso. Pero bueno, yo se lleva trabajando mucho tiempo en ello y yo sé que hay voluntad política muy clara sobre esta cuestión y necesaria. No hemos de olvidar que el museo tiene ahora mismo 2.200 piezas en propiedad y está exponiendo el 3%. Sí tenemos una clamorosa falta de espacio, pero también lo digo siempre, como todos los museos del mundo. O sea, todos los museos del mundo exponen el 10%, el 5%, el 15%, depende, pero esto es ley de vida. Por eso nosotros rotamos tanto la colección y la denominamos precisamente Expo Colección, ¿no? Pero sí necesitamos esa ampliación. Y también porque tenemos contacto con más de 30 colecciones privadas, particulares o de otra índole, con la que tenemos preacuerdos o acuerdos para poder trabajar y desarrollar como parte complementaria fundamental en el desarrollo del museo. Pero esto desde hace muchísimos años también, es decir, no es de ahora. Lo hemos venido haciendo a través de diversas exposiciones temporales y lo seguiremos haciendo, por supuesto, ¿no? Bueno, y por último, de todo este catálogo del que hemos hablado, de Iturrino, de Gutiérrez Solana, de las portadas de los discos, de Oteiza también hay alguna novedad. Bueno, Oteiza ahora mismo tenemos una exposición en la Fundación Evaristo Valle de Gijón. Hace 2 años recuerdo que organizamos una preciosa exposición en la planta 0 del MAS con la propia colección del museo, que son 11 obras que donó el señor Pablo Sabelsky, que fue una de las gestiones que se hicieron en la segunda mitad de los 90. Fue muy importante esta gestión. Además, bueno, prefiero dejarlo ahí. Y en este caso lo hemos hecho con especial intención y cariño esta exposición en recuerdo del señor Sabelsky y por supuesto de Oteiza. Sí trajimos para esa exposición una caja vacía o metafísica de los años 50 de un coleccionista particular, como solemos hacer, y exposición que nos ha pedido la Fundación Evaristo Valle y nos están pidiendo otros museos, que ahora mismo está en Gijón en el Evaristo Valle, y que está siendo también una sorpresa y un éxito, porque ya en su momento, cuando lo tuvimos aquí en la planta 0 del museo, ya fue una agradable y bonita sorpresa, aunque son piezas que hemos ido exponiendo en la colección permanente del MAS, pero bueno, a veces pasan un poco desapercibidas, así como Corpus, pues entendíamos que era importante hacerlo, ¿no? Por justicia en todos los sentidos, una justicia en este caso excéntrica que se desparrama en varias direcciones y yo creíamos que era oportuno. Pues muchísimas gracias a Salvador Carretero, director del MAS, del Museo de Arte Santander, porque yo creo que nos ha explicado muy bien todas las últimas novedades y los proyectos que hay en torno a una de las banderas señeras de esta ciudad en lo que significa la cultura y el arte. Gracias y buenas noches. Gracias, Manuel Ángel.